reflexionar sobre un tema que es muy pertinente con lo que ha estado sucediendo en la familia, con lo que estuvimos viviendo en casa. A ver, déjenme ver si jala esta cosa. Sí, jala. Quiero platicar con ustedes un poquito de cómo cristianos, como creyentes, algunos puntos importantes de cómo debemos de aprender a lidiar cuando tenemos el dolor de una pérdida. Y no me refiero nada más a pérdida desde el punto de vista de que fallece un ser amado o querido, sino podemos perder muchas cosas en nuestro caminar. Sin darnos cuenta, muchas veces estamos apegados a muchas personas y a muchas cosas o a muchas situaciones que el hecho de que perdemos a esa persona o a ese algo nos hace pasar por un momento de mucho sufrimiento y dolor, y como que se mueven un poquito nuestros cimientos de nuestra casa. Es como si fuera una tempestad, a veces como una tormenta, una prueba difícil, una tribulación, como dice la Escritura. Pero al final de cuentas es un momento en la vida en la cual pues tenemos que hacer uso de todos los recursos que tengamos para salir adelante. Y les digo que pérdidas pues puede ser hasta la pérdida de la salud, ¿verdad? La pérdida de la integridad de algo en la casa. Oye, pues se me descompuso el carro y estoy sufriendo la pérdida de que ya no tengo en qué moverme, ¿verdad? Como algunos hermanos que han pasado por esa prueba aquí, que pues tienen que andar buscando ride, tienen que andar en camión, tienen que andarse el tiempo para acomodarse. O sea, es una pérdida y es un duelo. Y uno se pregunta, y todos pasamos por el mismo proceso. El hecho de que seamos creyentes o no creyentes no significa que en esta vida vamos a tener aflicciones. Por eso dice la Escritura claramente en el Evangelio de según San Juan, que dice el Señor Jesús: en el mundo van a tener aflicción, pero confiad, ¿verdad? Confiad, obtengan mi paz, porque yo ya vencí al mundo. O sea, el Señor, como nuestro Maestro, nos trata siempre de motivar a que siempre estemos preparados para cuando tengamos que pasar por alguna adversidad, por alguna aflicción, por alguna pérdida. Algunos han perdido trabajo aquí y se sufre mucho. Yo tengo personas, amigos, que tenían un trabajo y lo perdieron y se quedaron, y meses se han quedado sin trabajo. Y yo creo que los que hacen los análisis en las universidades de las emociones y el carácter del ser humano dicen que para las mujeres la pérdida más grande que puede sufrir a alguien siendo dama pues es el de un hijo o una hija. Dicen, es el dolor. Ellos que han medido todo lo que es el sufrimiento, ¿verdad?, con diferentes estándares, dicen que es la pérdida más importante. Y para el varón, como nos enseñan desde chiquitos que vamos a hacer una carrera, que tenemos que proveer para nuestra familia, que cuando tengamos casa nosotros somos los responsables. Para el varón el sufrimiento más importante, donde se genera mucha tensión, mucho dolor, es cuando pierden un trabajo, cuando no tienen con qué sostener a su familia. Es un sufrimiento increíble porque se desvalorizan, se comparan con lo peor, y fácilmente, si no tienen los recursos adecuados internamente y de familia que los apoye, que los ayude, pasan a veces grandes depresiones, grandes tristezas. Entonces, estas 2-3 semanas vamos a estar hablando de este tema que creo yo que nos puede ayudar mucho, y es cómo enfrentar el dolor de una pérdida. Y primero que nada tenemos que entender que esta experiencia de pasar por una crisis en nuestra vida, cuando perdemos a una familia, cuando perdemos la salud, cuando perdemos nuestro medio de movernos, cuando perdemos una relación sentimental, que rompemos perdemos al ser amado y querido de una relación. Puede ser una amistad, puede ser el novio, puede ser problemas matrimoniales. Todo eso debemos de entender que no tiene esto nada que ver con la fe. Todos los seres humanos, es parte de la vida
que vamos a tener momentos de gozo y alegría y vamos a tener momentos de tristeza y de sufrimiento. Es parte de la vida. No le creas al que te dice que para que pares de sufrir tienes que meterte y ser parte y miembro de una iglesia. Es una mentira, es una equivocación. Y mucha gente está tan sufrida, tan necesitada, tan cansada de sufrir o de que no saben cómo salir adelante en su vida, que ese eslogan de véngase aquí a pare de sufrir es muy popular. Pero es una falsedad, porque a final de cuentas, como te digo, independientemente de tu fe, de tu religión, independientemente de la edad que tengas, del dinero o recurso económico que tengas, todos, porque el hecho de vivir aquí en este mundo, como dice Cristo, en el mundo tendréis aflicciones. ¿Por qué? Porque es parte natural de la vida. No siempre va a haber primavera, aunque sabemos que Cuernavaca, el eslogan es que es la eterna primavera, pero no es así, ¿verdad? Allá también hay tempestades, les ha llovido sobre mojado. O sea, el clima nos revela que en la vida hay primavera, hay maravillosa el verano, pero empieza después al rato a perderse el calor y a perderse el fruto que hay, que vemos en los árboles, y empieza la sequedad del otoño y luego la frialdad del invierno. Son ciclos que hemos de aprender a sobrellevar juntos. Claro que es muy diferente cuando tú tienes el recurso de la fe, cuando tienes una vida espiritual fuerte, es diferente. Cuando tienes un recurso de que tienes amigos que verdaderamente te aman, es diferente. Cuando tienes el recurso de familia que te arropa, es diferente. Cuando aparte de la familia tienes una congregación de hermanos en la fe que te arropa, o sea, entre más recursos tengas, más fácil será salir avante de cualquier situación. Pero todos estamos incluidos ahí, hasta los mismos personajes que vemos como héroes de la fe de la Biblia también pasaron por tribulaciones. Sabemos del libro de Job, que es un libro de nada más está hablando de la tribulación de un hombre que no sabe ni por qué le estaba yendo tan mal. Y se preguntaba y se cuestionaba y se deprimía, y los que estaban a su lado no sabían ni qué decirle, ¿verdad? Y le echaba la culpa a Dios y le echaba la culpa, o sea, él de alguna manera él no sabía. Es una experiencia, ese libro es una experiencia de mucho sufrimiento, que a su manera de ver era injusto, porque dice, oye, pues yo cumplo con todo, yo soy la persona que más estoy pensando en tener un temor a Dios o no pecar contra Dios para que no me vaya mal, para que me vaya bien, y mira lo que me pasó. Y ahí hay un diálogo, no vamos a entrar en eso, pero así les pongo así personajes en la Biblia que sufrieron, ¿verdad? Jesucristo mismo también sufrió la pérdida de su mejor amigo, que era, ¿cómo se llamaba el mejor amigo de Jesús? Lázaro, ¿sí? Y no alcanzó a llegar al sepelio, eran como 4 días de que ya estaban ahí en el funeral, ya estaba él, y cuando va a buscar a su amigo, ¿verdad? Y de alguna manera nadie se excluye, pero lo importante es que debemos de entender que cuando hay una pérdida, verdaderamente se queda un hueco en nuestro interior. No sabemos cómo llenarlo, porque estábamos tan habituados a tener un trabajo, o a tener una salud, o teníamos un bienestar, o teníamos una situación, un nivel económico X, ¿verdad? O teníamos una amistad con la cual sabíamos que podíamos contar, o teníamos al novio, o teníamos al esposo, o a la esposa, teníamos un hijo, o sea, teníamos a alguien que cuando perdemos esa persona o ese algo, nos queda un hueco y andamos como gallina descabezada, ¿verdad? Que no sabemos a veces, porque hay un sentimiento de vacío en nuestro interior. Y es normal que se nos salgan las lágrimas de San Pedro, se nos salen, no brotan. No es falta de fe, no es falta de valor, sino somos personas emocionales, así nos hizo Dios. Y es muy importante que aceptemos que es parte de la vida el aprender a reír, y es parte de la vida el aprender a llorar. Así lo dice el libro de Eclesiastés. Hay tiempo para endechar, hay tiempo para levantarse y estar contentos, hay tiempo para soltar y hay tiempo para volver a retomar. Entonces todo es un proceso de aprendizaje. Y les decía que el sentir la muerte de un ser amado es la pérdida
generalmente más importante y la que si no sabemos resolver puede generar en que batallamos para retomar la vida. ¿Qué pasa cuando nos sucede algo? Pues primero que nada, muchos de nosotros tratamos de guardar lo que sentimos, el dolor que sentimos ante los demás. A veces es un falso orgullo o a veces es una sensación de que no quiero molestar a nadie, pero muchas de las personas que pasamos por una fuerte tribulación, una fuerte pérdida, un fuerte dolor sentimental porque perdimos algo muy valioso en nuestra vida, lo tratamos a veces como de enfriar, ¿verdad? Como de decir todo está bien, ¿verdad? Pero no es lo más adecuado. No es lo más adecuado porque eso lo único que genera es prolongar más tu agonía y tu dolor. Es necesario aprender a expresar y nuestras emociones, a decirlas incluso con llanto o con palabras, lo que sentimos. Es sano sacarlo, porque cuando no lo sacamos, eso genera una sensación de una olla, como si fuéramos una olla de presión, donde cada vez empezamos a sentir que nuestras emociones están agobiándonos tanto que no dormimos, no descansamos y se nos sube la presión, se nos sube el azúcar, se alteran parámetros físicos también y llega un momento en que a veces reventamos hasta con la pequeña gota que no se esperaba y hasta persona que más amamos es a la que más le dejamos caer toda nuestra ira, nuestro descontento. ¿Por qué? Porque hay un cúmulo de emociones cuando pasamos por una pérdida. A veces nos sentimos tristes y luego pasamos a una etapa en la cual nos sentimos con mucho coraje y luego pasamos inmediatamente a una etapa en la cual estamos nada más piense quién tuvo la culpa y luego de repente pasamos por una etapa en la cual decimos, bueno, pues empezamos a justificarnos, bueno, pues de perdida no sufrió tanto, de perdida pues no me pasó esto y luego otra vez entramos a una etapa de coraje contra todo, desesperación y luego, entonces es una cascada de emociones continua que podemos estar de un sentimiento, una emoción en una hora y a la hora siguiente podemos estar con otra y no tenemos que ser damas para estarnos sintiendo así. Todo ser humano estamos conectados en nuestros cables emocionales de una manera muy parecida, pero aquí el detalle es que muchos no sabemos expresar, no queremos pasar por ese proceso natural, fíjate bien, natural, normal de una crisis de pérdida, de que has perdido algo. Y la Biblia que tenemos aquí como nuestra norma de vida, ¿verdad? No desaprueba que pases y que experimentes y que sufras y que tú misma o tú mismo quieras expresar con dolor, con llanto, lo que estás sintiendo. Ahí mismo dice ahí la Escritura que la Biblia lo aprueba, dice que buscando Romanos capítulo 12, verso 15, dice, la Escritura nos recomienda que dice, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Eso es que una persona que llora se siente más rico cuando llora, pero no llora sola, sino llora con alguien a su lado. Es uno de los momentos más vulnerables de nuestra existencia. Y aunque no nos gusta a veces a alguno de nosotros sentir o comunicar o compartir nuestro dolor, sino aislarnos, ¿verdad? En la cueva de que nadie nos comprende y nadie nos entiende, pero es muy sano, que es muy valioso cuando tenemos un abrazo a nuestro lado, alguien que nos da su apoyo, su respaldo y que está compartiendo también con nosotros ese sentimiento. Por eso dice la Escritura, llorad con los que lloran, gócense con los que se gozan. Igual cuando estás muy contento, andas de alguna manera buscando a quién hablarle y si no tienes amigos, pues te pones una foto sonriendo y se la mandas al Facebook de todos tus amigos, ¿no es así? Porque estamos hechos para compartir. Nosotros los seres humanos estamos hechos para comunicar lo que sentimos.
para comunicárselo a alguien. No estamos hechos para quedarnos solos con nuestras emociones y sentimientos. De hecho, todas las obras que hay de cultura, la música, la expresión de la fotografía, la expresión de la pintura, todas las artes visuales, las artes plásticas, la escultura, todo es una manera de que el artista quiere comunicarle algo a los demás, quiere comunicarle su sentir, su manera de ver la vida, porque somos personas que necesitamos continuamente, es una necesidad de ser sociales, de comunicarnos. No es de Dios que estemos siempre interiorizados, introvertidos. A veces las damas, porque lo ven en las novelas, ¿verdad?, le dice el hombre, ¿qué tienes? Y dice, nada, estoy bien. Pero eso son conductas aprendidas. Pero realmente todos necesitamos que nos sigan preguntando, ándale, dime qué tienes. Nada, todo está bien. Y con la persona, sígueme preguntando porque queremos, necesitamos esa empatía, que esa persona se está poniendo en nuestros zapatos también. Entonces, en la Biblia nos dicen que hay dos tipos de personas, y lo vamos a ver de una perspectiva diferente, porque lo estamos viendo desde la perspectiva de cómo sacar adelante nuestra vida cuando tenemos procesos de mucho dolor, cuando hay ciclos que no se han cerrado. Y en la Biblia vamos a buscar juntos en el Evangelio de Mateo, capítulo 7. A partir del verso 13. Vamos a verlo desde una perspectiva diferente. Yo sé que casi no se ha interpretado así cuando se predica, pero yo quiero llevarte a este ejercicio para que entendamos el principio espiritual de lo que Cristo quería decir con estas enseñanzas. Mira, hay una lectura que va del verso 13 al verso 27. Son palabras de Cristo, estaba enseñando el Señor. Y ante una gran multitud les estaba diciendo Jesús, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da fruto bueno, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces estamos viendo que las palabras de Jesús habla sobre dos, es una manera de expresar Jesús enseñanza, es una manera antigua, oriental, no nada más exclusiva de los judíos,
pero de alguna manera te ponían comparaciones de dos cosas para que tú pudieras entender que en la vida hay dos opciones muchas veces en la vida para todas las cosas. Y en la primera opción te dice, hay dos caminos en la vida. En la vida existe el camino ancho donde tú vives bien, disfrutas bien, haces todo como tú crees, como tú quieres, y el camino angosto, dice la palabra de Dios, que es el que haces no tanto lo que tú quieres, sino lo que Dios quiere. Donde tú sometes tu voluntad a la de alguien más superior a ti. Claro que el camino fácil es el camino en el cual tú haces tu propia voluntad y tú te manejas a tu manera y tú haces de ti lo que tú quieres. Ahí hay libertad, entre comillas, pero al final de cuentas te vas esclavizando de tus propios errores y vas cada vez perdiendo, menguando, vas muriendo en tu vida espiritual. Porque el camino ancho es un camino que al final va a llevar a que vayas a perder tu alma, vayas a perder tu vida espiritual. Y al camino angosto, que es no hacer tu voluntad, sino hacer la voluntad de tu Creador, es un camino que al final de cuentas empieza a generar mucha vida y es el camino de la vida. Pero también no consiste nomás en que sepas el camino, dice Jesús. No nada más consiste en que sepas, ok, ya sé lo que es hacer el bien y ya sé lo que no es hacer el bien de acuerdo a la palabra de Dios. No consiste en decir, es que sí, Dios dice que hagamos esto. No, consiste en que lo hagas, no nomás en que lo sepas, sino tienes que ponerlo en práctica, tienes que hacer cambios en tu vida. Por eso puede ser que en el camino se convierta tu camino en un camino religioso donde sabes mucho y haces poco, y entonces te vas a convertir en un falso profeta, porque hay dos tipos de personas: los que profesan una cosa y hacen otra, y dicen cosas bonitas con su boca, pero hacen acciones malas con su corazón, y esos son árboles malos. Y las personas que entienden, conocen y lo aplican, y no nomás dicen, sino hacen, no nomás profesan, sino actúan, y entonces esas personas, esas sí son un buen árbol, porque están haciendo acciones de obediencia concretas a lo que Dios dice, en ese camino que es el angosto. Pero aparte del camino angosto, yo tengo que aplicar todo lo que sé. Entonces hay dos caminos y hay dos maneras de caminar en ese camino. Nada más con el conocimiento y entendimiento, o con estar yo poniendo y trabajando en mi vida espiritual de tal manera que estoy tratando con la ayuda de Dios de poner todo en acción. Ser una persona hacedora de la palabra, no tan solo oidora. Porque la verdadera sabiduría no consiste en lo que sabes, en que sepas mucho, sino que hagas mucho. Porque si no te vas a convertir en un fariseo que sabía mucho, pero hacía poco. Hacía que le ponía cargas muy pesadas a los demás, pero él no se atrevía a hacer alguna obra pequeña. Y luego más adelante dice, ¿verdad?, que así como hay dos caminos y hay dos maneras de profesar tu fe o tu religión, una con hechos y otra sin hechos, hay otra manera de que dice, y no todo el que me dice Señor, Señor, va a alcanzar a experimentar una vida abundante y plena, sino tiene que ser un hacedor de cosas buenas, porque incluso en el camino con Dios, en la vida religiosa, hay personas que hacen cosas buenas, que están siempre buscando hacer la voluntad del Padre, que están siempre buscando hacer la voluntad del Hijo, que están siempre buscando andar en el Espíritu, o hay personas en el caminar religioso que quieren seguir a Cristo con sus propias fuerzas y caminarlo en la carne, en tu yo. Y el yo es el primero que tiene que morir, porque lo más importante en el caminar con Cristo es la humildad, es la docilidad, es la obediencia. Eso es lo más importante para caminar con Cristo. Por eso dice Cristo, nunca os conocí hacedores de maldad. No hacen lo que yo les digo. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? El que verdaderamente me ama, obedece mi palabra. Entonces, dice Cristo, no consiste en saber,
sino consiste en obedecer, consiste en vivir, consiste en practicar, consiste en que tú te niegues a ti mismo y le des la oportunidad a ti, a tu propia vida, de que quiero aprender a vivir de una manera diferente, no conforme a lo que yo creo, sino a lo que Cristo dice que se debe de hacer. Y luego dice, hay dos tipos de personas en la vida. Si tú escoges el camino de no querer hacer tu voluntad, sino querer aprender a hacer y darte el tiempo, si tú empiezas a gastar tiempo, empiezas a gastar tus recursos, empiezas a invertir incluso tu dinero, empiezas a invertir tu atención, tu energía en cultivar tu vida espiritual, no nada más lo tienes que hacer, si lo tienes que hacer bien. Si tú empiezas a trabajar, así como le echas ganas al ejercicio, le echas ganas a visitar a los amigos, le echas ganas a estudiar para ser alguien en la vida, pero si del mismo modo te estás dando el tiempo durante la semana, durante los días, porque es importante para ti en cultivar tu vida espiritual, no para saber cosas de la Biblia, sino para hacerlas, para aplicarlas, entonces te vas a convertir en una persona que va a tener muchos recursos espirituales. Vas a estar fuerte espiritualmente, para que cuando vengan las pruebas, cuando vengan las lluvias, cuando vengan las tormentas, tu casa, tu vida, no se caiga, se mantenga fuerte. ¿Por qué? Porque tienes una vida espiritual rica, sustentada, fuerte. ¿Y por qué está fuerte? Porque estás dando fruto abundante, porque eres un hacedor de la palabra de Dios, porque no te pescó en curvas. Sabes que va a haber problemas, pero tú estás preparado. ¿Y cuál es la mejor manera de estar preparado para cualquier vicisitud o dificultad en la vida? Estar fuerte espiritualmente. Por eso la Escritura, Pablo nos dice que debemos de estarnos esforzando, dice la palabra de Dios, debemos de estar, para que cuando venga el día malo, estar firmes. Dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, para que cuando venga el día malo no caigáis y estéis firmes. Entonces Pablo decía, no te esperes a tener problemas para venir, ahora sí Señor, ahora sí pastor, ábrale porque quiero ser el primero en llegar a la iglesia, ahora sí no falto a los estudios, ahora sí estoy orando. No te esperes a estar con el agua hasta aquí para reaccionar, sino antes de que se vengan las tormentas naturales de la vida, antes de que se vengan las dificultades, anticípate y date la oportunidad de cultivar tu vida espiritual, que tengas una vida espiritual fuerte. ¿Y cuál es la mejor manera de estar fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza? Obedeciendo a Jesús. Porque dice Jesús, si tú ya estás en el camino del bien, de conocer la voluntad de Dios, pero no quieres hacerla, no quieres negarte a ti mismo, no vas a producir fruto. Por eso dice Jesús, entiéndalo, cada día el que quiera venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer cada día es negarse a sí mismo, cargar la cruz y seguirme, o sea, obedecerme. Por eso dice Jesús, el que esté cargado y agobiado, ok, te voy a dar otra oportunidad, dice Jesús, ven a mí y yo te haré descansar y ponte bajo, obedéceme, aceptar mi yugo es obedéceme por las buenas de Dios. Ya, quítate un poquito lo cabezón y ya disponte a obedecer. Deja a un lado el orgullo, la soberbia, deja a un lado que sabes mucho y dispón tu corazón, ahora sí de corazón, a que quieres obedecerme. Porque el Espíritu Santo de Dios es dado a todo aquel que se lo pide, porque el Espíritu Santo es el poder del cielo para obedecer la palabra de Dios. Es imposible nosotros hacer cumplir la ley de Dios, que es espiritual, con fuerzas naturales. Yo tengo que apelar a la ayuda maravillosa del Espíritu Santo de Dios para poder hacer lo que Dios quiere. Yo no puedo hacer con mis propias fuerzas un buen esposo. Yo tengo que continuamente, si estoy muy atorado en muchas cosas para ser un buen marido, yo tengo que estar buscando de Dios, no porque quiero ser religioso, no porque quiero ser el pastor, no porque quiero cumplir con Dios, no, porque necesito a Dios, porque requiero que Dios me ayude, porque separado de Jesús nada puedo hacer, porque reconozco que el que me ayuda un poquito a avanzar es la gracia de Jesús. Entonces, una persona que está convencida de su debilidad y de la grandeza de Dios y de la fidelidad de Dios, se agarra de Dios.
Dices ganón, dice no, yo de aquí me agarro, ya de aquí no me suelto. Por eso cuando Jesús le dijo a Pedro, y ustedes también me van a abandonar, dice, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. De aquí nos agarramos, no me suelto ya nunca más. Pero la disposición de agarrarte de Jesús debe ser una disposición de cambio. Señor, yo quiero tener una vida espiritual rica para que cuando vengan las adversidades naturales que son de la vida, las pérdidas, cuando vaya a perder algo o a alguien, cuando me toque vivir una aflicción, yo esté fuerte, que mi casa no se caiga, se va a cimbrar, va a retumbar, van a crujir las paredes, pero no se va a caer. ¿Por qué? Porque mi vida espiritual está fuerte contigo. Pero qué duro cuando te pescan las pruebas en tu máxima debilidad. Ay, Señor, te pasa como lo que pasó en el dibujo anterior, que ya la pobre casita ya se estaba cayendo el techo y deteriorando y agrietando las paredes, porque conocemos la palabra, pero no somos hacedor de ella. Entonces, esas son las recomendaciones del Señor Jesús. El proceso de duelo es muy diferente en cada persona. Yo no puedo juzgar, y no es bueno que yo juzgue, ni critique, ni ande ahí murmurando con la persona, de la manera como X persona está expresando o sintiendo su dolor. Ay, mírala, llore y llore. Ay, mírala, nada más grite y grite. Ay, mírala, ya lleva días y mira, nada más no se cambia de ropa, todo negro. O sea, cada quien tiene que expresar su dolor a su manera. Y en eso entran muchas veces las costumbres de la familia. Incluso no hay un día, no hay un límite que digas, nada más puedes sufrir el duelo una semana. No, 3 días, no, un mes, no, los 40 días del Señor, no, los 50 días de Pentecostés. No hay un día, no hay una fórmula. Tú lo que tienes que hacer es que tienes que darte cuenta que cada ser humano es tan diferente y es único en cómo puede uno sentir y expresar y pasar ese duelo de dolor, de tristeza por lo que está perdiendo. Y te digo, no nada más es pérdida física de alguien. Puede ser que perdiste la salud, ya no te puedes mover. Puede ser de que perdiste un trabajo y ahora tienes que vivir con recursos más escasos y más limitados. Puede ser que perdiste a la persona que tú considerabas el amor de tu vida. Puede ser que tú pierdas muchas cosas, puedes perder, todos los recursos que tenía, mi trabajo, todo lo invertí en este carro y mira cómo me lo destrozaron. Entonces, no nada más es de personas, sino también cosas en las cuales para nosotros son valiosas, pero se sufre igual. Y no hay un día en el cual no tengas tú que pasar por esa prueba y que tengas que sufrirla y tengas que sentirla y tengas que a veces que desmoronarte. Pero aquí lo importante es que tienes que entender es que siempre, tanto en las buenas como en las malas, tienes que estar buscando el recurso espiritual de tener una buena relación con Jesús. En la Biblia vienen ejemplos pues muy marcados de un duelo. Por ejemplo, ahí mismo en Génesis capítulo 37, Génesis 37, habla sobre cuando José querían los hermanos de José matarlo, y entonces intervino uno de sus hermanos para que no muriera, para que no se convirtiera en asesinos de su hermano, a la cual le tenían mucha envidia, y entonces decidieron pues venderlo, y decidieron ellos justificar su ausencia, su pérdida, que para ellos no era una pérdida, era una ganancia. Qué bueno que se fue José, y lo vendieron y que se vaya. Lo querían matar, pero dijo uno, no podemos permitir convertirnos en asesinos, y lo vendieron. Se quedaron con dinero y vendieron a su hermano a unas personas que iban pasando camino a Egipto. Entonces, para justificar esa ausencia, esa pérdida, dijeron, pues vamos a agarrar las ropas, vamos a revolverlas con sangre y vamos a decirle a nuestro papá que por un accidente se quedó sin hijo. De repente, de un día en un instante, se murió y se perdió hasta el cuerpo. El cuerpo quedó tan destrozado que lo único que pudimos rescatar fueron sus ropitas. Entonces, de eso trata el texto que vamos a leer. Dice en el verso 26, hablando del hermano que quiso evitar convertirse en asesino, dijo: entonces Judá dijo a sus hermanos:
¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén, que era el mayor, ¿verdad?, volvió a la cisterna y no halló a José adentro, y rasgó sus vestidos, Rubén. ¿Por qué rasgó sus vestidos? Porque súbitamente sintió que en ese momento habían hecho algo con José, lo habían perdido a su hermano. Fíjate cómo la reacción, no es lo mismo cuando tienes a alguien que está enfermo y que está haciendo estudios y que está en tratamiento, luchando por la vida, y que te vas haciendo la idea, Señor, ayúdalo, pero pues está la posibilidad de que no se logre curar, y ahí estás luchando. No es lo mismo que tienes una pérdida, un dolor anticipado porque sufres, porque poco a poco vas viendo deteriorarse a alguien en su salud hasta que parte con Dios. No es lo mismo a que de un día a otro sales y de repente en un instante crees que perdiste a alguien de repente, una muerte súbita. Oye, eso no estás preparado para esas sorpresas de la vida. Eso es un dolor mucho más desgarrador que el de una muerte anticipada, porque tienes a alguien que tuvo un accidente, está en tratamiento, bueno, de perdida pasaron días, semanas y ya, pues no lo logró, a que tiene un accidente y nomás te dicen se murió. Eso es muy grave. Entonces a veces en la desesperación de que tu cabeza no sabe entender por qué pasó, porque lo primero que dice tu cabeza es ¿por qué? ¿Por qué le pasó esto? ¿Por qué a mi ser amado y querido? ¿Por qué me pasó a mí? La cabeza está hecha para sobrevivir y para buscar culpables, para buscar una lógica. Y cuando no la entiendes, sufres doble, sufres el dolor y sufres en tu cabeza porque no sabe tu cabeza dar pie con bola de entender por qué. Y eso fue lo que pasó con Rubén cuando él se imaginó que le había pasado y había perdido a su hermano, al cual había dejado en la cisterna. Y luego dice el verso 30, que volvió a sus hermanos y dijo, el joven no parece, y yo, ¿a dónde iré yo? Decía, ¿cómo voy a darle cuentas a mi papá de que yo era responsable de mi hermano? Y entonces dice, tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y entonces el papá la reconoció y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces, ante esa noticia dice que su papá, que era Jacob, rasgó sus vestidos, puso silicio o tierra sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y luego dice, y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Entonces, si se fijan ustedes, ante una reacción, ante una sorpresa, ante una cosa accidental, ante una muerte súbita, es un dolor mucho mayor. Y a veces la persona no quiere recibir consuelo, está tan desgarrada en su dolor que decimos muchas cosas. Hay veces que dices que yo también me quiero morir, porque es tanta la necesidad que sientes de que no haya esa separación, que dices, pues a donde se fue yo me quiero ir. Y decimos cosas sin pensar porque estamos de alguna manera expresando nuestro dolor. Y pueden pasar días, y pueden pasar noches, y puede pasar que esa persona no haya consuelo con nada porque está tan encerrado en su dolor que no piensa. Nada más está centrada en su dolor. Y tienes que tener paciencia, tienes que orar a Dios, tienes que pedirle, Señor, tú que eres el Padre de toda consolación, ayúdanos, y tienes que estar ahí presente. Eso fue lo que pasó con Job. Job no quería recibir consuelo de nadie y estuvo días ahí
sentado con 3 de sus amigos y él no se hallaba, no había ninguna manera de consolarle. Eso también es válido. Eso no es falta de fe, sino que poco a poco el Señor, el tiempo va apagando un poquito ese fuego interno y es cuando poco a poco empieza a escuchar razones. Hay veces que no quieres ni comer, te olvidas de ti mismo, no quieres pensar en nada, tu dolor es tan grande que no quieres seguir con la vida y se te quita el hambre y ya ni quieres comer, ya no tienes sed, ya no quieres hacer nada. Y eso también viene en la Biblia. En una ocasión, el profeta Elías estaba tan desanimado, estaba tan triste, que dice que tuvo que ir el ángel 2 veces para que le dijera, levántate y come. 2 veces tuvo que ir un ángel a levantarlo porque él ya no quería seguir con la vida. Él estaba desalentado, él estaba derrotado. Y entonces Dios siempre envía mensajeros, porque la palabra ángel es un mensajero. Dios siempre va a enviar a alguien para consolarte. Y qué bonito es que no nada más sea un ángel, sino que sea uno mismo el que tenga la oportunidad de decir, Señor, así como me has dado a mí la fuerza de ser consolado, porque yo ya pasé por esta trance, porque no hay nadie mejor que para consolarte que el que ha pasado por cosas parecidas a ti. No es lo mismo que alguien te consuele, alguien que diga, no, pues es que va a venir esta persona, pero pues ni se ha casado, ni ha tenido hijos, ni ha perdido a nadie. No es lo mismo a que alguien, la manera de empatía, la manera de ponerte en los pies de la persona, de bajarte al nivel emocional de la gente, pues es con alguien que ya pasó por eso. Y esa persona que ya fue consolada, que ya pudo salir adelante, puede ser usada por Dios para consolar a esa persona. Por eso nos dice la palabra de Dios que es el Padre de toda consolación, es Dios. Dios es el Padre de toda consolación. ¿Y qué fue lo que aprendieron los muchachos al ver cómo se desgarraba en esa familia tan grande, tan numerosa? ¿Qué fue lo que aprendieron los hijos? ¿Qué fue lo que vieron los nietos cuando estaban viendo que se estaba desgarrando el papá ante la muerte ficticia de su hijo? Porque después supo que José no se había muerto, lo habían vendido y se lo volvió a encontrar al final de sus días y lo disfrutó y volvió a la vida. Pero ¿qué pasa cuando se muere el papá? Cuando se muere el papá, pues ¿qué se imaginan que hicieron los hijos? Porque somos lo que aprendemos. Por eso les digo, hay patrones de que cada familia tiene diferentes maneras de expresar su dolor y es muy respetable. Hay algunos que dices, ay Señor, pero pues ¿cómo que con tambora? Pues con tambora. Oye, pues ¿cómo que se trajeron el regatonero pues así es. Oye, pero ¿por qué con mariachi? Pues así es. Pues ¿por qué con alabanza? Pues así es. Cada familia expresa, algunos lloran, algunos se abrazan, algunos se ponen a aprovechar y se juntan y se ponen dicen que cafetear al muertito con licor de café y o sea, pero no podemos burlarnos de las personas, no podemos criticar a las personas porque cada familia tiene sus propias costumbres. Y en esta familia la costumbre era no llorarle 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, no, era llorarle muchos días a sus gentes que amaban a ellos. Entonces en el capítulo 49, si gustan buscarlo ahí de Génesis, con eso terminamos hoy, la parte que estamos repasando. En el capítulo 49 de Génesis, verso 33, dice así. Ahí mismo en Génesis, dice: y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Entonces, eran 12 hijos, más las hijas, dice. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él, y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, a Jacob. Y le cumplieron ¿cuántos días? 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios. ¿Cuántos días? 70 días. Son costumbres de esa región. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa del faraón, diciendo: si he hallado gracia en vuestros ojos, os ruego que
habléis en oídos del faraón diciendo: mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir, en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y luego en el verso 10, cuando llegaron, se lo llevaron al papá, ya habían 40 días, 60 días, se llevan al papá en una procesión de sus hijos y llegan hasta otro país, se llevan sus restos. Y luego dice en el verso 10, y llegaron hasta la era de Atad, que está al otro lado del Jordán, y luego endecharon allí con grande y muy triste, o sea, ya habían llorado y volvieron otra vez a sacar lo que había en el ronco pecho y empezaron a llorar. Dice que empezaron a endechar ya con muy triste lamentación, y José hizo a su padre duelo por 7 días más. ¿Cuáles son las costumbres de ahorita? Oye, rápido, porque nos cobran por hora aquí en la funeraria. ¿Sí? Oye, no quiero tanta gente. No. Si ahorita es que aquí a mañana y el entierro y vámonos. Es más, que no haya entierro, que haya ceniza. O sea, negamos el duelo. Son costumbres modernas del siglo XXI. Negamos el duelo, negamos el proceso del dolor. Y las personas que estamos ahí, pues decimos, pues mandamos crucitas negras y moñitos negros en el Facebook, y ya con eso estamos así diciendo: estoy contigo, vamos al servicio religioso, o vamos al servicio de la funeraria, o llegamos algunos a lo que es el momento de que es el entierro en el panteón, y de ahí. ¿Y el duelo cuántos días dura? Varios días. ¿Sí me entienden? El dolor no se quita de golpe. Ya se acabó, gracias a Dios, ya. No, el dolor va a seguir días, eso es natural. Y nosotros como creyentes tenemos que entender que las más importantes visitas no son las del momento en el cual está la gente siendo arropada por todos y por mucha gente conocida y hasta desconocida. De repente te encuentras ahí primos extraños y extranjeros y parientes. Esta es tu prima, de tu tía, o sea, te encuentras ahí mucha gente que ni conocías y te pones a platicar de todo. Te encuentras amigos que no hayas visto sino desde hace 5 años en otro entierro. Pero lo importante de nosotros como creyentes, si nosotros queremos ser instrumento de consuelo, es darle seguimiento a esa persona. ¿Por qué? Porque los momentos de su duelo, de su dolor, las lágrimas van a seguir saliendo, y necesitas tú también darte el tiempo de decir: oye, déjame darle una visitadita a Juanita, que ya tiene un mes que ya se partió su esposo o su hijo, o que se quedó así. Darle una vueltecita, porque ese es ahí donde son los ángeles que le estás diciendo a la persona: levántate y come. Tienes que estar en el proceso. Es un instrumento de mucha bendición el creyente, porque está fuerte espiritualmente, porque ya fue consolado por Dios. Si se da la oportunidad de caminar con esa persona, no nomás en el momento del dolor, sino en los días que siguen, es una oportunidad maravillosa. Y a veces nosotros ni en cuenta. Nosotros estamos tan modernizados que decimos: pues así es y así es. Pero en el corazón, después al rato andan con enfermedades porque no resolvieron su duelo, porque no lo platicaron. No dicen: no, cállate, ya no llores. No, tiene que llorar. No, tiene que sacar el dolor. No, ya no te vistas así, déjalo que se vista como quiera, pero tienes que darle chance a que exprese su dolor el tiempo que sea necesario. Y estar con esa persona, y claro, llorando y orando a Dios para que sea Dios el que vaya dando ese proceso de fortaleza. Porque Cristo es el que quiere caminar con nosotros en ese camino. Pero nosotros tenemos que darnos esa oportunidad. Nosotros tenemos que tener una manera diferente de ver el dolor, y nosotros tenemos que prestarnos a decir: oye, déjame darle una vueltecita a esta hermanita, a esta persona que falleció. ¿Ya para qué vas? Ya pasaron 2 meses. Pues es muy importante esa visita. Porque a veces en esos 2 meses no vas a necesariamente llevarte una caja de Kleenex para que llore, no, pero tienes que sentarte: ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? Aquí estoy contigo. Y si sale el sentimiento, que salga, pero ya es un instrumento de bendición. El Padre de toda consolación sigue consolando a muchas personas a través de sus hijos. Tú y yo podemos ser esa parte importante de restauración en la persona.
no tienes que decirle, pues vete a un psicólogo, ¿verdad? Quizás nosotros tenemos que, conocemos al gran psicólogo, acercarnos y darnos el tiempo para escuchar, el tiempo para empatizar. Porque les digo, en el proceso del duelo es una parte natural de nuestra vida y tenemos que aprender a sacar adelante y sacar un poquito y de manera natural nuestros sentimientos. Ahorita en la casa hay duelo, claro, y tendremos que estar al pendiente de los niños y eso, y no como una cosa de deber, sino con un deseo, un anhelo de echar una llamadita, ¿verdad?, a los seres amados y queridos. Ya pasó, no, háblale, ¿cómo estás? Como una llamadita. ¿Cuánto te cuesta una llamada? ¿Cuánto te cuesta una cartita? O si tienes el WhatsApp ahí, un inbox donde tú le haces tu sentir que estás con él, etcétera. Pero todos esos detalles son unas palabras de consuelo que ayudan mucho. Que nos dé la gracia a Dios de aprender a ser más humanos, ¿verdad? Y tener esa cualidad de no criticar, no juzgar, no menospreciar, no decir, ay, mira cómo, déjalo, tiene su derecho de ser así sin que nadie lo critique, como tú tendrás el tuyo de expresar lo que sientes sin que nadie te tenga que criticar. Como dice la Escritura, que hagamos a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros. ¿Les parece bien? Vamos a orar a Dios y vamos a ponernos de pie y pedirle a los hermanos que pasen para orar, alabanza y todo. Y antes de orar y despedirnos, me gustaría que pasara a Rocío. Vamos a orar por ustedes. Ellos van a emprender un negocio, ¿verdad? Está diciendo Rocío, Miguel y Eli. Pásenle aquí, vamos a orar por ellos. Van a poner una venta en su casa. Y te pedimos muy en especial por todos los proyectos que tenemos en puerta aquí en la congregación, Padre. Danos tu bendición para el día 25 de junio, que es el último domingo de este mes, donde queremos tener esa celebración de los bautizos, Señor, de las hermanas y hermanos que han entregado su corazón a Jesús y que ya están viviendo una vida nueva, Señor, para que hagan esa profesión de fe pública, Señor, conforme a tu palabra. Te pedimos también bendición, Señor, para que nos dé la fuerza y la gracia para seguir adelante, Señor, a pesar de todas las pruebas y dificultades que tengamos. Y danos la bendición, Padre Santo, para que en este mes de agosto podamos tener preparado un retiro especial para toda la iglesia y toda la comunidad, Señor. Danos ese regalo, Padre, que la asistencia de tu Santo Espíritu nos dé la gracia de tener ese refrigerio especial en ese retiro que quisiéramos hacer para toda la comunidad, Padre Santo. Te pedimos también para que bendigas todos los trabajos que se hacen, Señor, aquí en la congregación, trabajo espiritual a través de las reuniones que tenemos de jóvenes, de hermanas, de los varones, de las familias, de los matrimonios, Señor, de todas esas reuniones que tenemos los jueves, estudio la palabra tuya, Señor, los domingos a las 10:30, a las 8 de la mañana, los sábados, esa reunión de oración que tenemos. Ayúdanos, Padre, a esforzarnos más espiritualmente y cultivar más nuestra vida espiritual, tener ese deseo, ese anhelo de pasar tiempo contigo, que no es pérdida de tiempo el edificar nuestra vida espiritual, el alimentarnos de ti, buscar más de ti, porque queremos ser fuertes espiritualmente, ser obedientes, ser hacedores de tu palabra, para poder estar firmes en el día de la adversidad, en el día de la prueba, Padre. Danos tu bendición y te pedimos por todos nuestros seres amados y queridos que están pasando por pruebas, dificultades o tribulación. Y síguenos iluminando con tu palabra en este tema tan importante de todo lo que tenemos que aprender a hacer para poder salir adelante de toda dificultad y de toda crisis de pérdida que tengamos en nuestra vida, Señor. Sé tú con nosotros, te damos gracias por la vida, te damos gracias por esta oportunidad de estar todos reunidos juntos en tu nombre el día de hoy. Sea todo para tu gloria, Padre, y recibimos la bendición del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros el día de hoy. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y que pasen una muy bonita tarde y pueden ser despedidos. Dense un saludo de paz. Adiós.